Hola, seguimos en el acompañamiento pedagógico virtual en comunidades, como parte del programa de Teoría Social del año 2020. Vuelvo a presentarme, mi nombre es Mariela Ragone y las consultas que surjan de esta presentación pueden hacerlas a marielaragone@gmail.com. Estamos en el tramo final de nuestro programa, en la unidad temática 3, Transformaciones Sociales entre el siglo XX y el siglo XXI, específicamente en 3.3, la subjetividad neoliberal, los aportes del campo psi en sus diferentes vertientes a la constitución de las subjetividades contemporáneas, cultura terapéutica, medicalización y nuevas modalidades de la identidad. Específicamente de esos contenidos vamos a abocarnos a una lectura, que es el artículo Biomedicalización en los extremos de la vida, tecnologías de gobierno de la infancia y el envejecimiento, de Eugenia Bianchi y Paula Gabriela Rodríguez Soya. Es un artículo publicado el año pasado en la revista Atenea Digital de Barcelona y les dejamos el enlace para ver el artículo, pero sobre todo para que puedan leer un poco más ese tipo de publicaciones para entender en alguna medida, digamos, que no se trata de un artículo aislado, sino que tiene que ver con temas que se están debatiendo en este momento y totalmente, digamos, pertinentes a la carrera de psicología. Sobre las autoras, Eugenia Bianchi y Paula Gabriela Rodríguez Soya son docentes e investigadoras en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Ciencias Sociales, en el Instituto de Investigaciones Gino Germani y en el CONICET. Esta información nos parece relevante en el sentido, digamos, de que son autoras jóvenes, con lo cual, digamos, es probable que puedan ustedes seguir conociendo muchas de las producciones que vayan presentando. A diferencia por ahí de los autores más clásicos que hemos trabajado en el primer cuatrimestre, que tenían una dimensión distinta en relación también a la posibilidad, digamos, de poder tener un encuentro, escucharlos, conocerlos. En este caso son dos investigadoras que a las que podemos conocer, podemos entrevistar, podemos ir siguiendo, digamos, las producciones que ellas van teniendo. Nos vamos a detener un momento en el resumen del artículo, sobre todo porque siempre, digamos, el resumen da una dimensión, digamos, panorámica, pero a su vez permite enfocar de qué se trata el trabajo que estamos leyendo. Me refiero a que si leemos todo el artículo y después no entendemos, es probable, digamos, que nuestra lectura se haya por ese motivo, pero también porque en la guía de lectura les proponemos que ustedes hagan su propio resumen, un resumen hecho para alguien que está estudiando una materia, entonces a lo mejor necesita anotar algunas cuestiones distintas, quitar unas o agregar otras. Este es el resumen que presentan las autoras, que leemos y resaltamos algunas palabras como para empezar a meternos en el tema. El objetivo del artículo es describir y analizar algunos mecanismos en relación con la infancia y el envejecimiento, tomando en cuenta las nociones de riesgo y mejoramiento, concebidas ambas como tecnologías de la vida. Para ello, sistematiza y expone distintas aristas teóricas de los enfoques de la medicalización, biomedicalización y políticas de la vida, atendiendo a la relevancia y matices que adquieren las tecnologías en tales enfoques. Como resultado del cruce de las genealogías de los procesos de medicalización y gobierno de la infancia y del envejecimiento, hallamos que en ambos procesos actúan una lógica anticipatoria del riesgo y una búsqueda de mejoramiento de la salud y la vida,
con dos vectores que operan coincidentemente: la epidemiologización de la vida y la presentificación vital de riesgos futuros. Los resultados permiten reflexionar sobre formas de normalización orientadas a mecanismos de prevención de riesgos o efectos potenciales a futuro. Bueno, entonces veamos cómo esto va apareciendo en el artículo. En primer lugar, esta relación que marcan las autoras, construyen las autoras, porque no se trata de una relación totalmente evidente, sino que hay un esfuerzo de construcción de investigación al señalar a la infancia y al envejecimiento como extremos de la vida. Entonces, el artículo vincula las genealogías de los procesos de medicalización y gobierno de la infancia y del envejecimiento. Vincula dos elementos que en sí mismos no necesariamente los percibimos directamente vinculados. Esto es, digamos, parte de la construcción del problema de investigación. Las autoras consideran que en ambos casos actúa una lógica anticipatoria del riesgo y una búsqueda de mejoramiento de la salud y la vida. Esto más a modo de la hipótesis, el problema de que están intentando desentrañar, y afirman que estos procesos conforman engranajes de un dispositivo de gobierno de la vida, es decir, engranajes de una maquinaria compleja. Entonces, al referirse a gobierno de la vida, nos lleva a detenernos en la palabra gobierno, una palabra que ya hemos empezado a leer, escuchar en relación a la perspectiva de Michel Foucault, y que en sentido amplio nos lleva a la idea de conducir, a la idea de afectar, a moldear, a la acción de guiar la conducta de las personas. Y en sentido, digamos, más estrecho, esta conducción, esta afectación, este moldeado, tiene que ver con una relación del yo consigo mismo, con relaciones interpersonales privadas que involucran formas de control, con relaciones con instituciones sociales y comunidades, y relaciones atendientes a la soberanía política. Entonces, esta cuestión del gobierno tiene que ver con procesos de individuación en el sentido, digamos, de control y autocontrol y de soberanía, digamos, sobre sí mismo, y en este sentido sobre la vida misma. Por lo tanto, se trata, el gobierno y la gubernamentalidad remiten, digamos, a el poder sobre la vida, y si bien en el artículo aparece un gran caudal, digamos, de información, de bibliografía, uno de los referentes, digamos, que no se nos puede perder en la lectura es Michel Foucault, más allá, digamos, de que mucha de la bibliografía, digamos, discute con Foucault o, digamos, revisa, reversiona muchos de sus planteos, pero si como lectores, digamos, o lectoras perdemos de vista la figura, el pensamiento de Foucault, es probable que perdamos mucha de la fertilidad que tiene el artículo. Entonces, las autoras señalan que a la vez la gubernamentalidad se expresa en una doble dimensión de poder, microfísica y macrofísica, y esta duplicidad traza una modalidad analítica análoga a la conceptualización del biopoder, ya que este designa formas de poder ejercida tanto sobre personas específicas en su calidad de seres vivos, como en los sujetos en tantos miembros de una población. Entonces aparece este planteo Foucaultiano del biopoder en relación al individuo y la población. Y en este sentido, hablando de un engranaje, hablando de una maquinaria más compleja, aparecen estas cuestiones de tácticas y estratégicas alrededor de
la continuidad vital que plantearían, digamos, estos extremos. Entonces, las autoras piensan que la infancia y el envejecimiento son vasos comunicantes de una estrategia en la cual las tecnologías de gobierno se sustentan en advertir sobre posibles peligros y propiciar un mejoramiento de las condiciones de vida. Entonces, esto de riesgo, peligro posible, no certero, cierto, seguro, sino cierta indefinición es una de las primeras cuestiones que aparecen en relación a la pregunta de frente a qué o ante qué, digamos, peligros se introducen, digamos, ciertas prácticas tendientes a generar un control o un autocontrol en la salud del individuo o de la población como conjunto. ¿Y para qué? ¿Un mejoramiento de qué tipo? Y ahí también aparece algo del orden del terreno de lo incierto, y es por eso que estas incertezas son sutilmente trabajadas en el sentido de marcar cómo se desarrolla toda una serie de tácticas y de estrategias en donde aparece más la idea de un mejoramiento que la idea de, bueno, la salud, digamos, el curarse, sino que es un mejoramiento frente a un riesgo incierto. Acá entonces hablamos de cómo es el abordaje. Las autoras presentan al artículo en relación a una perspectiva genealógica de análisis, tomando como materiales dos tesis de investigaciones doctorales. Una, la de Bianchi, del año 2014, referida a la infancia y específicamente al trastorno por déficit de atención e hiperactividad, y otra es la tesis de Rodríguez Oya, del año 2016, referida a envejecimiento y vejez. Entonces, esto abre adolescencia por un lado, vejez por el otro, pero que se encausan en un problema común que tiene que ver con estas cuestiones referidas al riesgo y a las políticas, digamos, sobre la vida. Acá entonces hacemos una apostilla, una pequeña intervención, no sé exactamente qué nombre darle, porque por un lado ellas hablan de una perspectiva genealógica de análisis que por una cuestión de tiempo no van a desarrollar, digamos, y porque el artículo, digamos, no contiene la posibilidad de explayarse sobre eso, pero cuando hablan de perspectiva genealógica de análisis, nos remite a la noción de genealogía, y cuando hablamos de genealogía, en este caso, un lugar al donde podríamos recurrir de los muchos que hay para pensar esta cuestión, al menos en nuestra materia, es el ensayo de Michel Foucault, Nietzsche, Genealogía y la Historia, como una referencia insoslayable, digo, de nuestra materia, porque fue un artículo que muchos años hemos trabajado, que digamos es el punto desde el cual nosotros trabajamos la noción de genealogía, la perspectiva, digamos, de la historia, la perspectiva del presente que tiene Michel Foucault, a partir de la llamada filosofía de la sospecha. Foucault despliega el concepto de Ursprung, traducible del alemán como fuente, procedencia, origen, o sea, ninguna de estas traducciones es del todo aceptable, y por ahí vamos siguiendo a Foucault, vamos por la negativa, en el sentido que Foucault resalta que la labor de la genealogía es oponerse a la búsqueda del origen primigenio. Entonces, al rastrear el comienzo histórico de las cosas, lo que Foucault encuentra es la discordancia con las otras cosas. Al intentar rastrear, entonces no encuentra no se llegaría a un origen, sino que se encontraría con una trama compleja, abigarrada, gris, en disputa, es decir, se encontraría con un
terreno de luchas en el cual la labor genealógica lo que haría es mostrar, digamos, la heterogeneidad y no la linealidad de la historia. Les decía que no sabía qué nombre darles porque es como que nos metemos en una nueva puntualización sobre Foucault, este pequeño rodeo, con una postilla sobre Foucault. Y tomamos para tratar de ser, intento ser lo más sintética posible, al libro de Edgardo Castro, El vocabulario de Michel Foucault, y tomamos una cita de ahí que dice: todo el proyecto filosófico de Foucault puede ser visto en términos de una genealogía que tendría tres ejes. Una ontología de nosotros mismos en nuestras relaciones con la verdad, que nos permite construirnos en sujeto de conocimiento. Una ontología histórica de nosotros mismos en nuestras relaciones con el campo de poder, el modo en que nos constituimos como sujeto que actúa sobre otros. Y una ontología histórica de nosotros mismos en nuestras relaciones con la moral, el modo en que nos constituimos como sujeto ético que actúa sobre sí mismo. Entonces, esta pregunta, en principio por el ser, deviene en una pregunta, digamos, por el devenir de la verdad, el poder, el sujeto, y ninguno de estos elementos, digamos, puede explicarse por separado, razón por la cual, digamos, desaparece la idea, digamos, de un sujeto, digamos, en estado puro, ni de relaciones de poder, digamos, llevadas a cabo, digamos, por un estratega que puede prefigurar, digamos, hacia dónde van a devenir sus resultados, sino que nos encontramos en esta tríada poder, saber y sujeto como en una cinta, digamos, que no puede desprenderse de sus partes. Y por último, en términos de rodeos, de apostillas, mencionamos esto de la noción de medicalización y luego ya continuamos con el artículo. El ensayo de Foucault, La crisis de la medicina o la crisis de la antimedicina, puede considerarse como el faro sobre esta noción, es decir, sobre la noción de medicalización. Entonces, si leemos Nietzsche, La genealogía y la historia, como un artículo que nos va a ayudar a pensar, digamos, de qué estamos hablando cuando hablamos de genealogía, el artículo de Foucault, La crisis de la medicina o la crisis de la antimedicina, es un artículo bellísimo para pensar esto de la medicalización. Digo bellísimo porque por un lado vuelve inteligible, digamos, todo un problema complejo, pero por el otro lado tiene también un uso exquisito, digamos, del lenguaje que produce un placer también en la lectura. Hay algo de ciencia y poesía, digamos, unido en un modo, digamos, tan particular de pensar como es el de Foucault. Entonces, obviamente es lectura recomendada, no es lectura obligatoria, pero se va a entender mucho mejor el texto que presentan el artículo que construyeron las autoras, siguiendo también algunas pistas de las que seguramente se han enamorado ellas en algún momento de su formación. Y a modo de síntesis, entonces, citamos de nuevo del libro El vocabulario de Michel Foucault, en donde Edgardo Castro dice, sobre medicalización, ¿verdad? Las sociedades modernas están sometidas a un proceso continuo e indefinido de medicalización. Entonces subrayamos continuo e indefinido. A partir del siglo XVIII, las conductas, los comportamientos y el cuerpo humano se integran a un sistema de funcionamiento de la medicina que es cada vez más vasto y que va mucho más allá de la cuestión de las enfermedades. Entonces, nos enfocamos acá en la cuestión de la vastedad
y lo que excede, digamos, al campo específico de la salud de enfermedad. El término medicalización hace referencia a este proceso que se caracteriza por la función política de la medicina, función política de la medicina, y por la extensión indefinida y sin límites de la intervención del saber médico. Entonces, cuando hablamos de medicalización, no estamos hablando de medicina o saber médico, salud de enfermedad, sino que estamos hablando también de política. Y entonces, las autoras, señalando, digamos, este eje, infancia y envejecimiento, esta modalidad de trabajo en relación a este proyecto genealógico de Michel Foucault y enfocándolo en relación a la biomedicalización, señalan el carácter tecnológico de la medicalización, de este proceso indefinido, etcétera, etcétera, que marcábamos recién, la biomedicalización y el gobierno de la vida. Marcando tres aspectos de la incidencia de la tecnología en los procesos de medicalización. Por un lado, la tecnología se volvió más importante que los médicos. Durante la década de 1980, los pacientes fueron adquiriendo prácticas de consumidores. Recuerden que en la unidad 3, década de 1980, estamos haciendo referencia a un proceso que tiene que ver con la implementación de la lógica neoliberal en, digamos, la práctica política en relación, digamos, a la ejecución por parte del Estado de algunos de estos programas, pero también en una nueva concepción de la subjetividad. Y en estas nuevas concepciones aparece la lógica del individuo como consumidor o como un consumidor libre, ideas de libertad asociadas al consumo, que se asocian a la creación de un mercado de salud y usuarios del sistema de salud en tanto consumidores. Es decir, el usuario empieza a equipararse a la lógica del consumidor y los derechos del consumidor y el uso que el consumidor puede hacer, digamos, dentro de una lógica de mercado. Y reseñan las autoras. Acá es donde yo les decía que por ahí nos encontramos con muchos autores. Pensemos que el artículo viene de tesis doctorales, de estado de la cuestión, de hipótesis, de defender esas hipótesis, todo el proceso de escritura, con lo cual nos vamos a encontrar con varios autores que por ahí, para las posibilidades, digamos, de nuestra materia y de este cursado tan fuera de lo común, vamos a dejar de lado, pero sí vamos a mantener las ideas. No nos vamos a meter en cada uno de estos autores, pero ¿cuáles serían las ideas que en este tramo, en la página 7 del artículo, las autoras traen? Y dicen, a pesar del cambio en los actores, los profesionales médicos mantienen un lugar en los procesos de medicalización que Conrad asocia a su rol de guardianes de la expansión o contracción de la medicalización. Entonces, estamos en el terreno de una medicalización indefinida, cruzada con el uso de la tecnología y el ascenso, digamos, de la medicina en el terreno de el mercado, la transformación, digamos, del usuario de salud al consumidor de salud, en la cual otros autores señalan que aunque la autonomía profesional ha sufrido una indudable erosión, la figura del médico ha sido erosionada, como se decía previamente en este tramo, guardianes de la expansión o de contracción de la medicalización, este lugar de guardián de la medicalización erosiona su lugar, digamos, de profesional de la salud, pero aún es poderoso el predominio de la tecnociencia,
de las intervenciones del carácter médico y más ampliamente el sector sociocultural y económico de la medicina. Entonces, la medicina es una práctica política, o se vuelve una práctica política, tiene aspectos socioculturales y económicos. No es una, estas autoras están pensando, digamos, la medicina en el marco, digamos, de estas relaciones. Sin embargo, el cambio de acento en los autores tiene otra consecuencia vinculada con la tecnología. La misma consiste en que la escala transnacional de la industria farmacéutica, el creciente empleo de fármacos para el control de la conducta y la salud mental, y los avances en procedimientos y terapéuticas vinculadas a la genética, llevan a la globalización de los abordajes medicalizados y a la penetración mundial de categorías diagnósticas occidentales de la biomedicina y de la biopsiquiatría. Leyendo esto, resulta obviamente oportuno leer este artículo con el artículo de Celia Iriart, decía obviamente, porque están muy conectados, y también comentábamos en nuestras reuniones de cátedra que por ahí puede resultarles importante la entrevista que ustedes tienen disponible en comunidades a Celia Iriart, porque muy claramente podemos escuchar los planteos que aparecen en ambos artículos, esta situación en cuanto a la dimensión que adquiere la industria farmacéutica dentro de los procesos del cuidado de la salud a nivel mundial y todo el proceso de financiarización también no solo de la economía, sino de la salud en cuanto a la salud asociada al sector financiero. Por eso esta mención, digamos, a distintas aristas que adquiere la práctica, digamos, de la medicina, que no tiene que ver solamente con una cuestión de cuidado, de atención a la salud, sino que tiene otras dimensiones económicas y políticas. Entonces, la cuestión de la tecnología asociada a la medicalización nos lleva a detenernos un momento en la tecnociencia, que remite a la palabra tecnociencia remite a una alianza, a una comunión, a una unión entre la ciencia y la tecnología. Y designa el conjunto de actividades de investigación, desarrollo e innovación, también en alianza, en donde entre las décadas de 1960 y 1970, muchos científicos se convirtieron en empresarios, participando en la investigación y comercialización de campos tales como la biotecnología, las telecomunicaciones, la genética, la robótica, la inteligencia artificial, la informática, etc. Es decir, la tecnociencia, en tanto amalgama, en tanto alianza entre ciencia y tecnología, lleva a un lugar distinto en cuanto a la práctica del científico, y uno de los libros de referencia de las autoras es un libro aparecido en la década de 1980 que se llama Ciencia en Acción, de Bruno Latour, un libro así muy, digamos, muy fuerte en cuanto a poder pensar el lugar de los ingenieros, el lugar de los científicos, la relación entre pensar la ciencia e implementar la ciencia, las conexiones, digamos, entre estos lugares en principio distintos, con lo cual se desprende que algunas de las características de la tecnociencia, se desprende del libro de Bruno Latour, se desprende de lo que las autoras vienen explicando, que existe entonces o se desarrolla hacia bien entrado el siglo XX, en la década del 70, 80, una instrumentalización del conocimiento científico para lograr innovaciones rentables. Un predominio de la financiación privada de carácter multinacional que empuja hacia un conocimiento patentable,
que da mayor importancia a la idea de propiedad privada que de bien común en relación a las investigaciones sobre la ciencia, que da mayor importancia a la posibilidad de que la ciencia sea aplicable y rentable a el conocimiento en una aplicación, digamos, universal o equitativa, con otro tipo de valores. El valor que prima en esta idea del patentamiento es la propiedad, el sentido, digamos, de la propiedad. Hay una conexión en red de los laboratorios mediante el uso de las TICs, las tecnologías de información y comunicación, que le otorga, digamos, una dinámica a emprendimientos que se vuelven transnacionales. Conlleva una intensa división del trabajo entre los agentes tecnocientíficos que hace que no necesariamente quien está investigando sepa, digamos, el resultado de la investigación en conjunto o el resultado, puede conocer el resultado pero desconoce la aplicación. Y se establece entonces, en síntesis, relaciones estrechas entre la investigación básica de la ciencia académica y la investigación tecnológica. Entonces, la radicalización del factor tecnológico en la biomedicalización, junto a las políticas de la vida como un complejo tecnológico para el gobierno vital, supone, para señalar las autoras, que esto supone que las intervenciones entonces no se limitan a corregir la anormalidad o conducir acciones que reencaucen o restablezcan una normalidad distorsionada, sino que transforman y reconfiguran la noción misma de normalidad. El riesgo y el mejoramiento constituyen dos soportes de estas intervenciones, ambos regidos por el principio de la optimización. Entonces, el principio no es salud y enfermedad, o ante la enfermedad el resultado es la cura, sino que se parte de una lógica difusa de lo normal y a lo anormal, y el resultado que se llega no es la salud, sino que es la optimización, con lo cual, digamos, se corren permanentemente las barreras de lo óptimo, en miras a que siempre hay algo más que se puede mejorar, siempre hay algo más que se puede consumir para el estado, digamos, de mayor potencialidad. Y esto conduce a una epidemiologización de la vida, es decir, un mecanismo por el cual los individuos son construidos como expresión directa de una tendencia poblacional. Es decir, la epidemiología, en tanto, digamos, una disciplina, digamos, que puede aportar información para la salud de la población, es utilizada de una manera inversa, en el sentido de que se produce información que es incorporada, digamos, por los individuos en tanto consumidores de la salud. Entonces, en la base de este vector se halla el discurso estadístico propio de la biopolítica, que apela a significaciones sociales de la epidemiología, y la demografía para la producción de vidas epidemiológicas. Vidas cuya singularidad biológica y subjetiva intenta ser modulada conforme a patrones de salud, morbilidad, riesgos o comportamientos atenientes a una escala macrosocial. Es decir, ya no se trata de alguien que puede enfermarse y luego curarse, sino que se trata de alguien que está en riesgo por ser población de riesgo por la edad, por el género, por la procedencia, y siempre está en un estado en movimiento por patrones de salud, de riesgo, puede estar enfermo, pero en una escala macrosocial, poblacional, es parte de una población de riesgo, pero no queda claramente cuál sería el riesgo en sí mismo, y esta falta de claridad trae como problema que todos nos volvemos, digamos, enfermos potenciales, y esto descuida, por su parte, la posibilidad de curar
enfermedades que efectivamente tienen que ver con una dinámica que no es la dinámica del mercado, sino con enfermedades que podrían tener una mejor, digamos, articulación Estado, mercado y población, si efectivamente no estuvieran, digamos, dificultando este modelo, digamos, que busca que todo se transforme en una potencial enfermedad, que las, digamos, cuestiones como el embarazo, como el parto no patológico, como el envejecimiento, no estén, digamos, exacerbados en cuanto a lo riesgoso, digamos, de estas situaciones vitales, de modo tal, digamos, que esto no obstaculice aquello que tiene que ver con las necesidades, digamos, más visibles, más directas de cuidado en la salud. Entonces, estas perspectivas, no solo el artículo, sino las perspectivas que abordan esta cuestión de la medicalización, no están en contra de la medicina, no están en contra de cierta presencia generalizada de la medicina, sino que están investigando aquello que tiene que ver con una penetración a escala de población de un discurso médico, pero que en realidad termina teniendo una forma de control moralizante sobre la conducta, termina responsabilizando a una persona sobre su salud, termina confundiendo en relación a el llamado a una prevención excesiva, al consumo excesivo de medicamentos, al consumo excesivo de tecnología en su casa, tener tensiómetros, tener para medir distintas variables, digamos, del propio cuerpo, que pueden llevar en definitiva a un descuido sobre cuestiones que son puntuales y la medicina estaría en condiciones de resolver eficazmente y a corto plazo. Entonces, en definitiva, estos artículos, estos trabajos, estas investigaciones apuntan más a cómo la medicina se vuelve una práctica iatrogénica en la insistencia permanente en una medicalización indefinida. Y en este recorrido, entonces, que no sería un recorrido exactamente contra la medicina o antimedicalizante, sino un recorrido que tiene que ver con mostrar los problemas que trae la indefinición, la presencia tan excesiva, digamos, de el lenguaje médico vuelto moralizante sobre la población, es que el artículo recorre un tema que es la infancia, como en el caso de la infancia en general, y el diagnóstico de trastornos de déficit de atención con hiperactividad en particular, en donde la epidemiologización de la vida ocurre, en este caso, no porque sea el único, sino porque es el que ha estudiado más una de las autoras, a través de la saturación con un lenguaje de corte estadístico en la definición y abordaje del cuadro clínico. Entonces, lo que se estudia es esta saturación, este exceso, este sofocamiento en el cual esta etiqueta aparece en el lenguaje de padres y madres, en el lenguaje escolar, en el lenguaje mediático, en las redes sociales, es decir, diagnosticar con una velocidad, digamos, descuidada, sobre la base que ese diagnóstico conlleva en muchos casos la prescripción de un fármaco. Entonces, bajo estas condiciones, el riesgo, y aquí las autoras remiten a lo estudiado por Robert Castell, un sociólogo conocido para nosotros, el riesgo entonces no sería el resultado de un peligro concreto para el individuo o la población, o al contrario, sería un efecto de la correlación de datos abstractos o factores que hacen más o menos probable la materialización de los comportamientos indeseados. Este lenguaje, entonces,
epidemiológico estadístico de predictores, prevalencia, probabilidades y comorbilidades, haciendo foco en la infancia como población, conduce a la siguiente pregunta. Bajo estas condiciones, los efectos del diagnóstico de TDAH y su tratamiento producen efectos terapéuticos o iatrogénicos en la infancia. Es decir, todo esto sirve para curar a esta población de algo o en realidad está trayendo un problema mayor en cuanto a un diagnóstico que no esté correctamente realizado, que no sea lo suficientemente cuidadoso, digamos, con la salud del niño y la niña, con el tratamiento, hay un seguimiento de ese tratamiento, qué se espera de la infancia. Hay problemas que tienen que ver con el mundo de los adultos que exceden, digamos, a los niños. ¿Por qué diagnosticar a niños? Bueno, esa pregunta, por los efectos terapéuticos o dañinos, es la pregunta que dejan esbozada las autoras y que en el recorrido, digamos, su respuesta tiene que ver con que produce más daños que beneficios. Esto en lo que respecta a la infancia, por un lado, y por el otro lado, en lo que respecta a un envejecimiento, que ellas lo piensan como comunicado, entonces bajo esta lógica del riesgo, se pasa de la condición, o sea, la condición inevitable del envejecimiento queda atada a una condición del malestar por la vejez que despierta inquietud. Una cosa es el envejecimiento como algo que sucede, y otra cosa es que esto se transforme en un malestar permanente, en señalar, digamos, algo que debe despertar inquietud, porque seguramente si no hacemos algo ahora, cuando estamos envejeciendo, cuando somos envejecientes, hay algo malo que puede llegar a ocurrir en la vejez. Entonces, entre quienes están envejeciendo ante riesgos potenciales en la probabilidad de una realidad futura, se establecen una serie de recomendaciones, de insistencias, de incitación al consumo, sobre algo que no queda del todo claro, o sea, porque se transforma en un prepaciente de hipertensión, de diabetes, de colon, de corazón, y se vuelve, digamos, una maraña compleja de desentrañar, digamos, en términos de salud para el individuo y que redunda también en la salud mental, en relación a trastornos, en relación a la ansiedad, en relación a la depresión, en relación a adultos con trastornos de déficit de atención e hiperactividad. Entonces, este malestar afecta a quienes experimentan la vejez como una realidad de su propio presente, pero termina siendo de incumbencia para quienes están envejeciendo, en tanto el proceso de envejecimiento es universal, normal, y su desenlace es inevitable. Entonces, así, el envejecimiento como proceso normal deviene en un peligro de amplio espectro que invade toda la vida y que sostiene una gestión permanente del riesgo. La vejez se transforma en una amenaza cierta en algunos casos, pero potencial en otros. En definitiva, la vejez, considerada en términos de riesgo, transforma un proceso vital en un malestar vivenciado por los individuos como sujetos ya envejecidos o envejecientes. Entonces acá se produce una paradoja de la biomedicalización de la infancia y del envejecimiento. Acá las autoras, en este cruce, acá se nota el cruce que ellas realizan y que radica en lo siguiente: se traen al presente de manera virtual riesgos vitales futuros, ya sea para cuando el niño o la niña sea adulto o adulta, o para cuando la persona de
en la mitad de su vida, digamos, va a vivenciar esos problemas que no supo ver en ese momento, los va a tener a futuro. Para eliminar un riesgo incierto se construyen nuevos riesgos que en alguna medida pueden culminar en una prevención, pero también, es decir, que una enfermedad no aparezca, pero también culminan en que algo en definitiva termina apareciendo como un problema, pero no porque allí estaba, sino por la intervención de la propia práctica médica. Práctica médica decimos no solo porque haya una consulta médica, sino por el consumo de ciertos fármacos, por la incorporación, digamos, de ciertos elementos médicos en una situación que no lo amerita ser incorporado de ese modo. Entonces, hay una anticipación al tiempo presente de una posibilidad potencial. Se trabaja en esta incerteza tan vasta de la medicalización y de su radicalización en la biomedicalización sobre el riesgo de un peligro futuro. En las condiciones descritas, entonces, la biomedicalización de la infancia y de la vejez nunca deja de intervenir. Es decir, se rompe la lógica de un momento para la salud y un momento para la enfermedad, el momento de quiebre, sino que la idea es consumidores que permanentemente pueden estar enfermos y que son ellos los encargados de autocontrolar, autochequear, revisar, tomar las precauciones, consumiendo ciertos servicios de salud. Así que las autoras concluyen que, para finalizar, importa comprender que en tanto la vida es concebida como un continuo vital y la infancia y el envejecimiento como extremos relacionales de este, la tecnología de modulación analizada no solo actúa en distintos momentos de la vida como lo son la infancia y el envejecimiento, y que también lo hace sobre diversos aspectos y de maneras particulares en cada uno, sino que nunca deja de intervenir. Los procesos de medicalización, biomedicalización y gobierno de la vida encuentran así una vía de propagación delineada por tecnologías de normalización que, por un lado, fundan su modo de intervención en la lógica del riesgo y del mejoramiento, y por el otro, prefiguran su blanco de acción en la vida como una forma modulable y experiencia posible. Entonces, para cerrar esta idea y dejarla abierta, digamos, a las próximas lecturas, la biomedicalización se transforma en una radicalización de esta medicalización que definíamos como una expansión de la jurisdicción médica sobre situaciones previamente consideradas como situaciones vitales, decíamos el embarazo, el parto, la adolescencia. Y en este sentido la biomedicalización, al radicalizarse y en esta radicalización lo que hace es suponer la necesidad de la internalización del autocontrol y vigilancia por parte de los individuos mismos, sin requerir la intervención médica. Entonces, por eso hablábamos de antes de que aparezca el síntoma, el malestar, el requerimiento de campañas de prevención, campañas de cuidado en distintas situaciones que no terminan de calificar como enfermedad, sino que son potenciales enfermedades. Con la biomedicalización entonces se pasa de un creciente control de la naturaleza, como el mundo, el entorno, digamos, del sujeto, el exterior al sujeto,
a la internalización del control y transformación del propio sujeto y su entorno, transformando así la vida misma. Así entonces, mientras la medicalización se centra en el padecimiento, la enfermedad, el cuidado y la rehabilitación, digamos, ya en una expansión importante, la biomedicalización, en tanto política de la vida, se enfoca en la salud como un mandato moral que internaliza el autocontrol, la vigilancia y la transformación personal. Esto creo que lo van a ver mucho en las lecturas, en la lectura, por ejemplo, de Vanina Papalini, en el artículo en donde se analiza muy claramente esta cuestión de la autoayuda, la superación personal, el bienestar personal. Y en este sentido, entonces, los profesionales de la salud no son solamente, digamos, los únicos ejecutores de estas intervenciones, sino que la salud se transforma en algo que puede ser conocido a través de las redes sociales, a través de campañas televisivas, a través de situaciones en donde una persona se sienta a cenar a la noche y se encuentra con infinidad de información sobre las posibilidades, digamos, de incontinencia, de dolores, de cuestiones que pueden ocurrirle si no toma precauciones en el presente o no toma, digamos, esas medicaciones que el mercado le ofrece, pues ya no son los propios médicos, sino que es una evocación, digamos, a ir más allá de la prescripción, más, a pesar de que por ahí aparece la leyenda de la consulta al médico, lo que se nota es la erosión de esta figura médica para ser sustituida por una serie de mensajes en los que el que es convocado al control sobre sí mismo es el propio individuo en tanto consumidor, lo cual lleva a definiciones o redefiniciones o reversiones de las patologías. Entonces no queda claro de qué patología se está hablando, por qué se produce ese malestar, y esto ocurre también en el terreno de la salud mental en relación al diagnóstico excesivo de ansiedad, depresión, TDAH, etcétera, y no suficiente el diagnóstico con la prescripción de fármacos que alguien puede consumir o de supuestos consumos, digamos, terapéuticos en vistas a mejorar la salud de la población. Bueno, hasta aquí esta primera presentación. Cerramos por ahora, dejamos abiertas las consultas. Yo dejo mi correo electrónico. Agradezco mucho las consultas por las presentaciones anteriores que ayudan mucho a preparar estas presentaciones que hacemos en soledad, a la distancia y en esta situación que todos y todas queremos que se termine. Les mando un abrazo y bueno, ojalá podamos vernos pronto.